Hola, es un gusto poderme dirigir a ti, que estás en este momento de necesidad. Un gran momento para rehacer tu vida. Les habla Manuel Cerón y en esta oportunidad voy a abordar el tema de cerrar ciclos. Generalmente, ¿no? En el día a día vivimos en el hacer, pero no nos damos espacio para encontrar un momento para estar con nosotros mismos y mirar realmente cómo está mi vida. Si está fluyendo, si está estancada, si está precipitada, cómo está la corriente de mi vida. Y podemos pensar en una metáfora, que la vida es como un río, ¿sí? ¿Y de dónde viene el río? De las montañas, y comienza a formarse, ¿no? La corriente, y va formando el cauce, va formando el río. ¿Y el río hacia dónde va? Siempre va hacia el océano. O a desembocar en otro río más grande, pero de todas maneras el agua va hacia el océano. Bueno, entonces piensa por unos momentos que en este momento, ¿cómo está tu vida? ¿Está fluyendo? Porque ese es lo natural, ¿no? Que la vida fluya. Pero a veces nos quedamos estancados. Y hay unos procesos, ¿no? De estancamiento, donde no sé qué es lo que pasa, ¿no? Y me quedo ahí. Y eso va generando tensión, ansiedad, o depresión, o sentimiento de culpa, por lo que hice o dejé de hacer en el pasado. Entonces, vamos a pensar que la vida siempre tiene ciclos. ¿Y cuáles son las etapas de esos ciclos? Entonces, primero está el nacimiento, ¿no? O sea, es como un nacer. Después del nacimiento, poco a poco vamos creciendo. Y ese crecimiento va subiendo, hasta que llegamos a un estado de madurez. Ese estado de madurez es como decir, como llegué a ese estado que quería, pero como no todo es estable, no es fijo, el tiempo va pasando, entonces ese estado de madurez comienza a bajar, a descender. Y hay un momento en ese descenso que hay un punto de inflexión. O tú desciendes y ahí termina tu vida, porque no hay para dónde más ir. Quedaste ahí estancado, y más que en el estancamiento, como en el descenso. O haces un punto de inflexión y comienzas a hacer otro ciclo. Ese momento de comenzar otro ciclo, en este mismo nivel de conciencia de esta misma vida, entonces ahí se genera una especie de caos. Pero ese caos se genera porque hay un movimiento de energía, de pensamientos, de acciones. ¿Para qué? Para volvernos a emprender un nuevo ciclo, una nueva forma de vivir, una nueva forma de estar, una forma nueva de relacionarme, de ir a otros lugares, de estar en otro trabajo, bueno, con otras relaciones. Y eso es lo que nos va llevando tiempo, pero es un replanteamiento, es un renacer. Entonces, piensa si tú en qué estado estás de ese ciclo. ¿Estás en el nacimiento? ¿Estás en el crecimiento? ¿Estás en la madurez de tu vida? ¿Y cómo está esa madurez? Sí, la estoy disfrutando, pero de pronto está comenzando a declinar, o ya estás llegando a un nivel donde hay una crisis. Y este es un momento importante de entender un aspecto muy fundamental. Es necesario cuando una etapa de la vida terminó, ¿sí? Tengo que tener claro, por ejemplo,
el trabajo. O sea, ya no tengo el mismo empleo. Entonces, ese ciclo en ese puesto de trabajo, en esa empresa, en esa institución, ya terminó. Y ahora tengo que rehacer mi vida, o sea, mi vida laboral o mi vida personal. Ya no soy el joven rebelde, ya estoy entrando en la madurez, o estoy en la madurez y ya estoy un poco más avanzando hacia otro estadio de ya un poco más de ahí, como decir, como el declive, ¿no? Entonces, insistir en permanecer en ese estado en que estabas, más allá del tiempo previsto, el tiempo necesario, hace perder la alegría y el sentido de tu vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que es importante, no? Mantener el ritmo de la vida, la alegría de vivir, de experimentar el momento, la vida. Por eso dice que la vida es un presente y el presente es un regalo. Por lo tanto, tenemos que cerrar ciclos, cerrar puertas, cerrar capítulos, para cerrar, dejar ir los momentos de la vida que ya terminaron. ¿Sí? Entonces, ahí se generan muchas veces, se habla del duelo, ¿no? En caso de las relaciones, o de algún personaje que ha sido importante en mi vida y ya no está físicamente. Entonces, por eso es que cada uno tiene que visualizar cómo se encuentra en este momento, qué es lo que está viviendo, debido a qué estás viviendo, para tomar decisiones. Entonces puede ser el trabajo, como te acababa de decir, se acaba una relación, tienes que irte para otro lugar, otra ciudad, otro departamento, otro país. Entonces, cada día puedes desperdiciar el tiempo revolcándote en los porqués, repitiendo el video y tratando de entender por qué pasó o por qué sucedió lo que sucedió. Es ahí cuando yo tengo que tender un puente entre este momento y el puente con qué otro lugar, o sea, es otro lugar, otra situación, otra experiencia que yo tengo que vivir. Y entonces, si no podemos seguirnos en los porqués, ¿no? Porque no hay porqués, sino hay un para qué suceden las cosas. Los porqués simplemente son interrogantes y nos quedamos en los interrogantes y no solucionamos nada. Lo más importante es para qué sucede la situación. Y el para qué es qué tengo que aprender y qué tengo que soltar. Tengo que tenerlo claro. Entonces, el desgaste será muy grande cuando nos quedamos en los porqués, porque tanto papás, hermanos, hijos, amigos, y todos estamos obligados a cerrar ciclos, a finalizar capítulos, a pasar la hoja, terminar etapas o momentos de la vida que ya pasaron y ¿qué tenemos que hacer como el río? Siempre seguir adelante. O sea, cuando estamos en esos por qué, no entiendo, no acepto, me resisto, es como cuando el agua se aposa porque hubo un derrumbe en el cauce del río y el río está represado. Pero ¿qué es lo que hace el agua? El agua siempre está buscando por dónde fluir. El agua es inteligente. Entonces el agua en esos casos nos muestra, nos enseña a qué hacer. A que yo tengo que no simplemente, llega un momento que hay brechas, que hay obstáculos que obstaculizan mi crecimiento, mi desarrollo. Pero tengo que buscar la alternativa de solución. Entonces, en vez de por qué, tengo que encontrar el para qué. Y convertirme en una persona que busca la solución a las situaciones. No se queda simplemente cuestionando. Y entonces, el presente no es para quedarse añorando el pasado ni para alimentar porqués. Pues que lo que pasó ya pasó y hay que soltarlo.
Debes desprenderte, es un proceso de aplicar un desprendimiento. Puede ser que cueste, puede ser que duela, pero ¿qué necesitamos? Sanar y continuar. El mismo proceso de reiniciar algo hace que superes el duelo, el dolor, ¿sí? Eso que afecta el corazón y que genera la confianza en uno mismo, en la vida y en los demás. Entonces, terminar todo aquello que me atrapa en el pasado, sobre todo. Entonces, las situaciones pasan y hay que dejarlas ir, ¿sí? Necesariamente. No podemos quedarnos siempre en lo mismo. Por eso es necesario destruir recuerdos, regalar lo que no es necesario, cambiar de casa, regalar libros, botar a cosas que ya solamente lo que hacen es como tratando de recordar el pasado y como que si teniendo eso es como mantenerlo. Yo tengo también que limpiar, no solamente mental, emocional, sino físicamente, que a veces quedamos añorando con todo eso que ya pasó. ¿Okay? Bueno, entonces quiero que vayas reflexionando, que vayas experimentando y pues que comiences a mirar, ¿no? ¿Qué es aquello que tú necesitas hacer en este momento? Esa es la gran invitación para ti que estás interesado, estás interesada en este tema. Indudablemente es porque sientes que debes hacer algo diferente. Los cambios externos pueden llevar a procesos de superación interna. O sea, lo externo me debe llevar hacia mi interior. Hay algo interno que yo necesito cambiar y que lo generó la parte externa. Pero cambiando externamente, no cambio mi proceso interno. Y todos estos procesos son un aspecto de reflexión para mirar lo que internamente estoy sintiendo y que eso se refleja externamente, pero a su vez lo que es externo me dinamiza, me conecta con algo interno que yo necesito sanar, soltar. Entonces, los cambios externos pueden llevar a procesos de superación interna. En la vida nadie juega con las cartas marcadas, ¿sí? Siempre hay, es un devenir de situaciones que tengo que comenzarlas a aprender a entender, a aceptar y para poder procesar y transformar. Entonces, debes dejar ir y dar vuelta a la hoja y vivir solo lo que tienes en el presente. Indudablemente que el pasado nos trajo al presente. Entonces, del pasado trae lo valioso, los valores, los principios, todo lo que aplicaste es para superar aspectos del pasado. Indudablemente que todos hemos superado. Hemos vivido cosas importantes, beneficiosas, pero también hemos vivido situaciones, digamos, que dolorosas o que nos han afectado. Pero ahí apliqué, ahí yo pude entender algo y por eso me trajo a este momento presente. El pasado, como te digo, ya pasó, no esperes que vuelva. Si esperas que te reconozcan o que te se den cuenta de quién eres tú, entonces suelta eso. No necesitamos la aceptación o la aprobación de los demás. Suelta esos pensamientos o esas expectativas, repitiendo la película mental que ya está en tu mente y volviendo a lo mismo, solo consigues amargarte, envenenarte y afectarte emocionalmente. Recuerda que el equilibrio, ¿no?, de la vida, el equilibrio del bienestar, de la salud, tiene 4 áreas. Una es la parte física, la otra es la parte emocional. La parte emocional está relacionada con la salud mental
porque de ahí se generan las emociones. Y la salud mental tiene que ver con la parte espiritual. Entonces necesitamos integrar para poder tener equilibrio. Si las 4 bases están firmes, iguales, entonces voy a experimentar estabilidad, bienestar, tranquilidad. Pero si hay un desequilibrio, entonces obviamente voy a estar en ese proceso de tensión, de estrés o de miedo que nos va generando las situaciones de la vida. Entonces, bueno, nuevamente trata de pensar qué es aquello que ya terminó. ¿Qué ciclo de mi vida tengo que aprender a superar? Pasar la hoja, pasar el capítulo, para llegar a completar la obra de mi vida. O sea, cada día la estamos escribiendo. Entonces tengo que pensar cómo estoy escribiendo mi vida. Esa escritura, ese relato, ¿será que es interesante para otras personas? ¿Inspirará a otras personas para poder seguir adelante? Porque todos pasamos por esas situaciones, de una u otra manera, como te lo decía inicialmente. Pero podemos ser escritores, ¿no? Podemos ser forjadores de fortuna, de inspiración para otros, cuando enseñamos cómo superar, cómo ir más allá de esas situaciones que nos han afectado profundamente y que aparentemente pues pensamos que no íbamos a salir de ahí. Entonces siempre hay un nuevo día, siempre hay una oportunidad. Lo importante es tener la fuerza interna, el poder interno para generar ese nuevo forma de vida, abordarlo de una manera diferente. Recuerda que nadie ni nada es indispensable, ni las personas, los lugares, el trabajo son vitales para vivir. Cuando viniste a este mundo, viniste solo, viniste sola, ¿sí? Y luego vamos forjando esas situaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acostumbrarme a vivir conmigo mismo. Tú mismo también. Acostúmbrate a vivir contigo mismo. La principal relación es conmigo mismo, que generalmente estamos forjando relaciones con los demás, con las situaciones, con los lugares, pero no tenemos esa conexión con uno mismo. Entonces, tengo que aprender a estar sin la compañía de los seres u objetos que hoy te duele dejar, ¿sí? Procesos de duelo. Entonces, aprende a desprenderte. Si te lo propones, lo puedes lograr. Recuerda que nada ni nadie es indispensable, ¿sí? A veces nos aferramos por el apego, por la inseguridad, por cosas del pasado que nos unen, que nos atan, que nos supeditan. Entonces nadie es indispensable. Todo es cuestión de costumbre. Nos acostumbramos, nos acondicionamos, nos supeditamos a vivir eso. Y realmente nuestra vida depende de cada uno de nosotros. Yo tengo que forjar el propósito de vida, el sentido de la vida, hacia dónde quiero ir. Entonces todo es cuestión de costumbre, de apego, de necesidad. Pero por eso es necesario, ¿no? Cerrar, clausurar, limpiar, oxigenarte, sacudirte y desprenderte del pasado. Bueno, entonces creo que un interrogante para ti, para que tú lo hagas allá personalmente, ¿no? Piensa, ¿quiero terminar con la energía negativa que está dentro de mí? Hay algo, ¿no? Un peso, algo que se forja y se genera y se fortalece acá, así que día a día eso va incrementando porque no somos conscientes, sino hacemos lo que tenemos que hacer para
poder ir más allá. Todo, entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo gestionar mis heridas emocionales e iniciar un proceso de transformación? O sea, transformación, ¿no? No cambio. Cambio es una cosa de forma. La transformación es transformación de la conciencia. Y esa transformación de la conciencia me trae una nueva experiencia. ¿Ok? Entonces, reflexiona por un momento. ¿Qué transformación yo necesito hacer? ¿Qué transformación me va a permitir que mi vida sea diferente, que yo me sienta diferente y que viva la vida de manera diferente, que entienda en qué momento estoy, pero también en relación con las situaciones, con el entorno donde estoy, con el tiempo? Entonces el tiempo me está llamando a que haga algo por mí mismo, por mí misma. Entonces aquí, para tus memorias, para tus registros, te voy a citar 4 etapas que conforman el proceso de reparación espiritual. O sea, cómo te reparas, cómo te fortaleces espiritualmente para ir más allá de eso que estás viviendo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer qué es lo que está roto, o sea, qué es lo que no está funcionando, qué es lo que es débil, qué es aquello que me hace falta para fortalecerme. El segundo es comprender de dónde viene ese dolor, la nostalgia, la tristeza, la rabia, el sentimiento de impotencia, o de compararme, o de querer tener a alguien presente, o alguien con quien interactuar. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene el dolor? ¿Qué fue lo que lo generó? Porque eso que viene es lo que me está afectando, lo que está en la mente, y la mente lo fortalece cuando tú te relacionas con las situaciones, con el entorno. Y eso sigue ahí mientras tú no hagas algo por la transformación. Entonces, el tercero es soltar. ¿Sí? Entonces, siempre piensa, ¿no? ¿Qué es lo que necesito tomar? O sea, ¿qué necesito para ir más adelante? Para seguir adelante. Y también, ¿qué necesito soltar? En esos momentos donde vengan esa confrontación de situaciones, dedícate unos espacios. Un momento. Busca momentos. A veces uno dice, pues que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Sí, no tengo tiempo para los demás, para cumplir con las responsabilidades, pero no me doy un espacio de tiempo para mí. Tú mereces, tú tienes el valor y mereces tener un espacio para ti. En esos espacios, forja esos espacios, respeta esos espacios, cultiva esos espacios. ¿Para qué? Para que hagas respiración profunda, para que inhales profundamente. Cuando tú inhalas profundamente, entonces eso oxigena el cerebro y la mente también se puede ir aquietando, tranquilizando. Y en ese momento, cuando respiras, recuerda, estás tomando el oxígeno, porque no podemos vivir mucho tiempo sin oxígeno. Pero también cuando exhalas, estás soltando. Entonces, y ese es el movimiento de la vida, el inhalar y el exhalar. Cuando nacemos, ¿qué pasa? Inhalamos. Inicialmente la mamá era la que estaba inhalando por nosotros y nos estaba alimentando en ese sentido. Pero cuando ya estamos afuera, ya nacemos, ya han cortado el cordón umbilical, ahí tú tienes que ser tú. Y esos son los momentos cuando comenzamos a inhalar. Inhalamos profundo, inhalamos vida. Y cuando nos tenemos que ir, porque ya
ciclo terminó de la vida, ¿qué hacemos? Exhalamos. Y ya termina la vida en ese papel, en ese lugar. Entonces, eso es importante, ¿no? Aprender a soltar. Aprender a perdonar y liberarte de la culpa o de la rabia, de la humillación y de la dignidad. Liberarte del pasado para estar en el presente y construir tu futuro. Y el cuarto es reconectarte, ¿sí? Volver a ser la fuerza de energía que te conecta con la verdad, con lo que realmente tú eres, con lo que realmente quién eres. Recuerda que la parte física es una parte, pero la parte física está, digamos, dinamizada por la energía espiritual, ¿sí? Y es ahí donde ya comienzas a hacer esa reconexión para poderte fortalecer, para poder volver a recuperar el control de tu vida. ¿Ok? Entonces, a ver cómo vamos. ¿Estás experimentando? Es importante darte el espacio, ¿no? Y sentir. Aprende a sentir, a percibir, a captar. No pasa nada. Porque es que eso, cuando ya tienes la información, sabes qué es lo que pasa. Y después puedes llevar a la mente a que haga un viaje hacia el pasado, hasta donde tú te acuerdes de tu vida. No importa, 5, 6, 7 años. Y podrás con el tiempo, en la medida en que dediques tiempo para reflexionar, tiempo para ti, podrás darte cuenta cuál fue la situación, qué situación era, qué estabas sintiendo, con quién estabas, cómo estabas y qué experimentabas. Porque esa es la información que necesitamos para poder procesar. Si no tenemos información, pues estamos desconectados. Por eso es la conexión de mi propia verdad, de lo que yo realmente soy. Entonces, para eso, o sea, ¿para qué hacemos ese ejercicio? ¿No? Para el empoderamiento, para el fortalecimiento interno, ¿sí? Porque la fuerza interna, ¿no? El poder interno es lo que nos va a llevar hacia adelante. Los obstáculos, las situaciones, las personas están ahí, pero son elementos que hacen parte del entorno. Pero es la fuerza interna, la fuerza vital, la conciencia de lo que soy, el valor que yo tengo, la razón de ser de mi existencia, la que me va a llevar hacia adelante, hacia donde yo quiero ir. Por eso tienes que estar en el presente para pensar qué tipo de futuro quieres vivir, cómo quieres vivir, con quién quieres estar, qué quieres experimentar, qué quieres dar. No solamente qué quieres experimentar, sino también qué quieres dar. La vida es tomar y dar, no solamente tomar y tomar, o solamente dar y dar. El equilibrio fundamental. Entonces, para el empoderamiento espiritual, tiene en primer lugar pensar, ¿quién soy yo realmente? Y piensa, soy un ser de luz y un ser de paz. Porque cuando hay luz, hay tranquilidad. Y cuando hay tranquilidad, la mente se calma y experimenta la paz interna. Y cuando hay paz interna, tú puedes tener la capacidad para discernir, para tomar decisiones. Las decisiones no desde la emoción, sino desde la conveniencia de lo que tú quieres vivir. El segundo paso es la recuperación de la dignidad, del ser que realmente eres. Todos los seres humanos somos seres especiales. No hay ningún ser humano
que tenga mi mismo papel. Cada uno de nosotros somos únicos. Entonces piensa en eso, ¿no? No es que los demás son menos o son más, no. Y puede ser que sean menos en algunos detalles, pero no quiere decir que sean más que cada uno de nosotros somos, ¿no? Entonces, conectarte con la dignidad del ser espiritual que eres único, irrepetible, y que no necesitas copiar, no necesitas... puedes aprender de otros, sí, pero también de las situaciones, pero no supeditarte en ese sentido de condicionamiento, sino como puntos de referencia. El tercer elemento, el tercer paso, fortalecer la relación con ese ser superior, con ese ser supremo, que cada uno de nosotros tenemos. Porque cuando tú estás en los momentos de peligro, ¿en quién piensas? O sea, frente a un temblor muy fuerte, ¿qué es lo que primero decimos, no? Dios mío. Entonces, ese Dios en el que tú crees, que inconscientemente invocas en los momentos difíciles, y no solamente para que te ayude, sino por temas de arrepentimiento, de tristeza, de que no sabes qué hacer. Entonces, es importante recuperar ese estado, ¿sí? La dignidad se recupera con esa relación con Dios, porque Dios es el único que te hace caer en cuenta quién eres. Y Él te acepta, te comprende, te entiende y te aprueba, te valora. Y cuando tú sientes que te valoran, entonces esa valoración que te da un ser tan especial como Dios, te da valor. ¿Valor para qué? Valor para seguir adelante, para continuar y para clarificar a dónde quieres llegar. ¿Sí? Y no seguir al vaivén de las situaciones, de las emociones, sino con claridad. Voy a tener desafíos, confrontaciones, claro, pero voy a tener mayor seguridad para continuar este viaje de exploración que me va a ayudar a cerrar ciclos para comenzar a forjar un nuevo ciclo, un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento desde la conciencia, no desde la parte física, sino desde la conciencia. Entonces, además de de forjar la relación con Dios, entonces, con base en ello, poder transformar mi forma de pensar, ¿sí? Cambiar mis pensamientos y sentimientos, los pensamientos inútiles, los pensamientos negativos, ¿no? De qué irá a pasar, y ahora qué voy a hacer, quién me podrá ayudar, ¿no? Entonces ahí salir de ese estado de indefensión para experimentar un estado de seguridad, pero sobre todo aprendiendo a controlar tu mente y a resetear, ¿no? O sea, quitar toda una serie de cosas que predisposiciones o preconceptos o ideas que a mí me crearon desde que era pequeño. Entonces tengo que replantear, hacer reseteo de esa parte de la mente. ¿Para qué? Para comenzar a pensar de manera positiva, afirmativa. Y también de manera de que las palabras, los pensamientos, las palabras y las palabras tengan poder para llevar a realizar las acciones que yo quiero realizar y que me van a llevar a ese gran objetivo que tengo en la vida. Entonces piensa, ¿cuál es mi principal objetivo en mi vida? O sea, ¿qué quiero? ¿Cuál es la razón de ser de mi existencia? ¿Para qué existo? Todos tenemos una misión, un propósito de vida, pero muy pocos lo conocemos o valoramos, ¿sí? Entonces, es descubrir. Para ello tenemos que cimentarnos, apoyarnos en la fortaleza del ser espiritual que somos. Entonces,
aspectos fundamentales tengo que tener en cuenta? Mis cualidades y mi fuerza interna, ¿no? Y esas cualidades, esa fuerza interna, el poder interno que yo tengo, eso nunca desaparece, simplemente ha estado por allá sumergido, he estado dormido, ¿no? Es como cuando tú tienes algo y no lo utilizas, puede ser de gran valor, pero está ahí, pero está. Entonces es volverte a reconectar con esa parte interna, es el gran esfuerzo, el gran viaje, el gran estímulo para seguir hacia adelante. El otro es fortalecer el poder de voluntad, que yo tengo la capacidad yo puedo lograr las cosas. Por eso no solamente es el poder de voluntad, sino la voluntad de poder, que yo quiero hacerlo. Y con la confianza de que lo puedo hacer. Y que voy a lograr lo que quiero lograr aplicando el poder. Entonces de esa manera nos vamos liberando de lo inútil, de todo aquello que no nos sirve en el día a día. El tercero es claridad en el propósito de vida, hacer ejercicios de realmente ver, ¿no?, cuál es tu propósito. Y para eso tienes que tener una conexión muy profunda internamente, ¿no? La meditación te ayuda a descubrir. No tienes que inventártelo. No es racional. Es algo que está dentro de ti. Entonces es como un tesoro que está por allá sumergido. ¿Sí? Entonces es comenzarlo a emerger. Y a través de la meditación y el conocimiento espiritual te va a ayudar a emerger ese gran propósito. Y lo otro aspecto de este empoderamiento espiritual que es importante, el otro pilar, son mis motivaciones e intenciones más profundas. Motivación. ¿Cuál es la motivación que yo tengo? ¿Cuál es la intención? Como te decía, ¿para qué existo? ¿Cuál es la razón de mi vida? Por eso tenemos que entrar mucho más en la parte interna, sumergirnos para que eso comience a aflorar, comience a emerger. Y con base en el conocimiento espiritual, entonces poderlo irlo integrando, emergiendo, fortaleciendo y experimentando. Bueno, espero que vayas sintetizando, armonizando y tomando estos elementos que te estoy planteando, ¿no?, para cerrar ciclos y para comenzar un nuevo ciclo. Y por eso pues necesitamos dejar el pasado. Pero siempre, como vuelvo y te lo repito, el pasado nos trajo el presente. Y en el presente vamos a construir el futuro. Pero vivir el presente, estar aquí en el presente. Lo que pasó ya pasó. La única que va al pasado es la mente. Pero no podemos volver a recuperar, rehacer el pasado. El pasado ya pasó. Entonces, podemos hoy, es el reconocimiento, la reconciliación conmigo mismo, el renacer, el despertar, el vivir, el sentir con base en el entendimiento e iniciar ese nuevo viaje. Entonces aquí, vamos a mirar para que tú vayas cimentando más tu ejercicio y tu práctica. Vamos a mirar cuáles son los pilares de la fortaleza interna, el poder interno. ¿Qué es lo que sostiene y lo que nos hace reparar y procesar del pasado para seguir adelante? Soltar, transformar para seguir adelante. Entonces lo primero es el amor propio. ¿Sí? Es amarme, respetarme, quererme, consentirme. ¿Sí? Y tener en cuenta el amor interno por mí mismo.
Alguien puede pensar que es egoísmo, pero la caridad comienza por casa. Primero yo. Si yo no me valoro, ¿quién me puede valorar? Nadie te puede sacar de un estado de indefensión, de pensar que tú no sirves, que no puedes, que eres incapaz, que no mereces. Acuérdate que hay 3 dimensiones fundamentales. Una es el querer, y la mayoría de la gente quiere. Pero el otro nivel, mucho más profundo, es poder. Ya, yo quiero, sí, yo quiero, pero ¿será que puedo? Y si siento que sí puedo, entonces ve más profundo y piensa, ¿merezco? Porque si no hay merecimiento, si yo no tengo el amor propio de que yo merezco lo mejor, al igual que los demás también, entonces no voy a hacer, voy a tener la capacidad para hacerlo. Y por lo tanto, pues puedo querer, pero no lo voy a lograr. ¿Sí? Entonces el amor propio. El segundo es la paz interna. Estar en paz contigo mismo. Contigo mismo. Hacer ese proceso de reconciliación, ¿sí? De aceptación. Y ese proceso de paz interna, de estar, ¿no? Del sentir y de valorarte, de consentirte, ¿no? Hace que la mente se tranquilice y que el intelecto pueda tomar decisiones de manera apropiada. Porque uno es la mente y otro es el intelecto, que son facultades del ser, no son del cerebro, no son de la parte física, sino son facultades del ser. ¿Sí? Y todos, o el mundo entero quiere paz. ¿Cómo está el mundo hoy? Un mundo de intranquilidad, de ansiedad, de incertidumbre, de tensión, ¿sí? De estrés, de ansiedad y muchas veces de cansancio y agotamiento. Entonces no permitas que tu vida o que tú llegues a esos estados, que tu mente te lleve a esas circunstancias, a esas experiencias, porque es muy complicado, ¿no? Seguir controlando o a veces reprimiendo esos resultados de mis emociones reprimidas que no las he podido transformar. El tercero es el silencio, porque cuando tienes la conciencia de lo que tú eres, entonces eso te lleva a la paz interna, a mirarte, reconciliarte, estar bien contigo. Y muchas veces necesitamos esa conexión con ese Ser Supremo, que es el océano de paz, y que me conecta con lo que soy. O sea, Él no me está dando, sino Él me conecta y hace que despierte dentro de mí ese estado de paz, de tranquilizar la mente, que puedo controlar la mente. Yo la puedo controlar, pero de una manera apropiada. No la puedo reprimir, ni la puedo decir que haga tal cosa. Sí, no hay un fundamento, una fuerza interna, porque ella me va a desafiar. ¿Sí? Entonces hay un gran poder en cada uno de nosotros, y uno es el poder de la mente. Entonces podemos transformarla, pero con la conciencia. Entonces el silencio es cuando aprendemos a que la mente se silencie, a que no esté repitiendo la película, y ese volumen, esa corriente de energía que viene cada momento y que nos lleva para un lado, para otro, y que ojalá fuera positiva, sino es una corriente que va desgastando y que tú te vas quedando ahí en ese estado de indefensión sin saber qué hacer. Y entonces, con ese poder del silencio interno, vamos a fortalecer la fe y confianza en ti, en tu proceso de recuperación, de reparación. ¿Sí? La fe en ti. Tienes que aprender a creer en ti. Dios cree en ti. Tú crees en Dios, ¿cierto? Pero tú crees en ti. Si tú no crees en ti, pues no puedes esperar que Dios haga las cosas por ti, porque Él cree en ti. Y si Dios cree en ti es porque tú eres un ser valioso.
Él te va a ayudar, pero tú tienes que tomar la iniciativa. Tienes que generar la dinámica para ser lo que tú eres. Y ahí comienza ese proceso de transformación de la conciencia. No solamente estar esperando, sino ser gestor. Y cada uno de nosotros tenemos que gestionar nuestras propias vidas. Ese ser superior está ahí para acompañarnos, para orientarnos. Y es importante en ese sentido, es que lo más importante en todo este proceso es que sientas que tú no estás solo o no estás sola. Ese ser está ahí. Pero si tú no te conectas, pues no puedes lograr que esa fuerza superior te dé la corriente energía que tú necesitas, el entendimiento que tú requieres para procesar, que te saque de ese estado de indefensión. Y poco a poco, en la medida en que haces tu esfuerzo, esa fuerza va a estar ahí presente. Y puedes sentir que no estás solo, no estás sola, sino que hay una fuerza que te acompaña, que está contigo, pero que necesitas reconectarte, hacer la reconexión. Porque hemos estado por mucho tiempo desconectados. Entonces, ¿qué pasa con tu celular cuando no lo conectas, no lo recargas? Pues la batería ya no se agota, hay agotamiento y el aparato ya no funciona. Pero tú necesitas información, comunicación, conexión con otros, con el mundo, las situaciones y con tantas cosas. Entonces, ¿cómo nos sentimos en ese momento? Cuando hay desconexión, o sea, con angustia, con tensión, con miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién llamo? ¿Cómo llamo? ¿Sí? Entonces, no, si ya estás en ese estado, en primer lugar, respira nuevamente, como te decía, aprender a respirar, a tranquilizar la mente. Y piensa que tú lo puedes hacer, pero para poderlo hacer necesitas entender lo que es la mente, entender cómo funciona la mente y entender que es una capacidad que tú tienes, es un poder de la mente, es una fuerza de energía que surge, pero surge dentro de ti, o surge de ti, que eres el ser. El ser es el que tiene el poder de la mente, pero también el poder del intelecto, que es el que ayuda a discernir, a evaluar, a tomar decisiones apropiadas, con base en un entendimiento, en un conocimiento. Bueno, hasta el momento pues son las bases de este ejercicio, ¿no? De rehacer la vida. Y todos estamos llamados a ese rehacer, a ese renacer, al renacer de la conciencia, al renacer de la experiencia. Y cerrar ciclos, ¿no? Es fundamental. Y tendremos posiblemente que hacer el duelo, superar la carencia o ese sentimiento de vacío que hay dentro de ti. Para que el vacío hay que llenarlo. La ausencia tienes que transformarla con la presencia de ti mismo. Cuando estás presente, entonces dejas que lo demás quede ausente. Y también la experiencia, ¿no?, de renacer a la vida, de volver a ser lo que tú eres. Dejaste de ser. Y cuando yo vuelvo a ser lo que yo soy, entonces volvemos a comenzar una nueva etapa de la vida. Y en ese camino, pues, es un aprendizaje que necesita tener claro a dónde quiero ir, ¿no? Ese tener claro a dónde ir tiene que estar acompañado de cómo puedo ir, qué tengo que hacer. Pero sobre todo también piensa en qué quiero lograr. Porque ningún ser humano hace esfuerzos si no tiene una retribución. O sea, como que no hay un logro
en todo el esfuerzo que estoy haciendo. Generalmente nos hemos esforzado, hemos experimentado, pero también hemos experimentado quizá frustración, ¿sí? No hemos llegado a donde queríamos llegar. Pero todo eso me permite entender que no hay fracaso, ¿sí? Porque nos dicen que uno se propone algo y si no lo logra, entonces fracasó. No hay fracasos. Lo que hay es aprendizajes, recuerda. Porque yo me propuse algo, me planteé llegar a hacer eso, pero algo pasó y no lo conseguí. Pero lo que tengo que hacer es, tengo que evaluar. O sea, ahí necesito la capacidad del intelecto, tranquilizar la mente para utilizar la capacidad del intelecto y mirar por qué no lo logré. ¿Qué fue lo que no pude hacer o qué no hice? ¿Por qué no lo hice? Ahí sí vale el por qué. ¿Por qué no lo hice? Y si encuentro la causa de eso, pues ¿qué tengo que hacer? Corregir, cambiar y aplicar y volver nuevamente a seguir hacia adelante. La vida, como te digo, es un río, es una fuerza vital. La fuerza vital va hacia adelante. En este momento, ¿no? Tiene que ir hacia ese estado de realización interna, la realización del ser que somos, del ser que podemos llegar a ser. Y también sentir, como te decía, que no estoy sola, no estoy solo. Está esa fuerza interna ahí para acompañar este viaje de la vida. Y que cada día tenemos que tener ese sentimiento de gratitud, ¿no? De dar gracias. Y valorarlo como valorar el presente, ¿no? El presente es un regalo. Y vivir hoy, ¿no? Dar gracias por lo que tengo. Dar gracias por lo que he aprendido. Dar gracias por lo que puedo hacer. Dar gracias por la salud física que tengo, por el cuerpo que tengo, por lo que puedo tener, o sea, físicamente, ¿sí? Por el trabajo, si es el caso, por las relaciones, ¿no? Y si hay alguien que no quiere interactuar con uno, pues, ok, respetar. Si hay alguien que me está cuestionando, que me está impactando y que me está como sojuzgando, comenzarlo a ver como un ser especial. Que hay algo que yo tengo que aprender de ese ser. Y tampoco estar criticando a los demás. De quitarme ese hábito de criticar a los demás. Tengo que concentrarme en mí. Los demás, cada uno está cumpliendo su propio papel. No puedo controlar nada. No puedo controlar a los demás, ni puedo controlar las circunstancias. Lo único que tengo es mi poder de controlarme a mí mismo, mi poder de adaptación y mi poder de empacar y soltar. ¿Sí? Soltar, aprender a soltar, que es algo importante. Entonces, hasta el momento son las reflexiones de este tema de el cerrar ciclos. Puedes ir hilando, ¿no? Todas las temáticas que te propuse, que te planteé, para que sigas en ese proceso de darte cuenta. Lo más importante es eso, ¿no? Darnos cuenta, ¿no? Porque como te decía inicialmente, vivimos en el hacer, en el aquí, en el allá, y querer agradar a los demás, estar en función de los demás, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Y ese es un momento para respirar, para emerger, para sentir, para transformar, para inspirar, ¿no? También inspirar a otros, porque después de que uno supera este tipo de situaciones, pues otros van a sentirse, van a tener el interrogante, oye, ¿qué hiciste?
¿Cómo lo estás haciendo? Entonces, puedo compartir mi experiencia. O sea, la experiencia, pues, es mi experiencia. No puede ser la de otros, pero lo que yo hice, lo que yo me propuse y de qué manera salí de esa situación, es lo que puede ayudar o inspirar a otras personas. Y ese es un momento también muy importante en la vida, ¿no? Que todo lo que yo haga para bien lo puedo compartir. Y ese compartir, eso se vuelve como una energía positiva para mí. Que cuando yo ayudo, entonces eso que doy, voy a recibir. Siempre piensa, lo que doy yo, recibo. Si comparto energía positiva, inspiro, pues eso es una bendición. Pero si yo estoy criticando, rechazando, esa situación va a continuar y eso me va debilitando. El debilitamiento viene ahí. Entonces, aceptación, entendimiento, gratitud son fundamentales para todos estos procesos de aprendizaje, de empoderamiento personal y de transformación de la conciencia, ¿no? Y tener una visión más amplia, ¿no? Una visión amplia y también de largo alcance, ¿no? Puedo ir más allá del pasado, el aparentemente pasado. Hay otras cosas que traigo de mucho más allá. Ok, entonces vamos a hacer una reflexión para cerrar este tema de cerrar ciclos, como se dice, ¿no? Ya la misma charla comienza como una introducción, viene un proceso de desarrollo y ahora viene la conclusión y viene el cierre. Pero vamos a hacer un cierre positivo, creativo, inspirador a través de la meditación. ¿Ok? Entonces, siéntate cómodamente en un sitio donde tú estés bien, relajado o relajada. Ojalá lejos de la interacción con la tecnología, desconéctate de tu celular y vamos a hacer ese viaje, ¿sí? Ese viaje hacia el interior. Entonces lo primero que vamos a hacer es ese proceso de respiración, del inhalar. Inhala profundo. Y puedes contar hasta 1, 2, 3 o 4, 5. Y luego vuelves a exhalar. Y toma también tu tiempo de soltar, soltar, soltar. Y ahora cuando inhalemos, solamente inhalemos el aire. Sino piensa también con el inhalar en qué estado de tu vida te gustaría estar, cómo te gustaría estar, qué quieres experimentar, qué necesitas. Siéntelo, siente el aire, pero siente también la experiencia de eso que quieres experimentar. Vívela, siéntela. Y ahora suelta la respiración. Y ve soltando el pasado. Cierra ciclos. Exhala, suelta. Y piensas, ¿qué te necesitas soltar? Emociones, qué sentimientos quieres dejar atrás. Trae imágenes positivas del futuro. Y ahora piensa, imagina que hay una luz que está llegando a tu vida. Y que esa luz disipa la oscuridad.
en la que estaba sumergido, sumergida. Es como un renacer, porque cuando la luz surge en la oscuridad desaparece. Y hay un sentimiento de alegría, de tranquilidad, un sentimiento de querer vivir, de sentir un nuevo día, una nueva vida, una nueva forma de pensar, de sentir, de hacer y de experimentar. Siente la luz que llega y tranquiliza la mente, porque es una luz que genera calma, tranquilidad. Es como un aire fresco que te reconforta, te fortalece y le da vida a tu vida. Y para eso también vamos a utilizar mentalmente piensa y siente que así como la tierra, la naturaleza, los animales y todos los seres humanos necesitamos del sol físico. Necesitamos la luz del sol. Y la luz del sol nos da la versión, nos da la referencia de un ciclo, el ciclo del día y la noche. Es mitad y mitad. Y ahora está emergiendo la luz del amanecer que me saca de la noche oscura en que estaba. El amanecer me da sentimientos de vida, de fortaleza, me inspira para seguir adelante. Y por eso es importante tener el conocimiento, el entendimiento, la luz del conocimiento espiritual. Pero igualmente, el sol, además de luz, da poder, da fuerza. Por ejemplo, la luz del sol nos da vitamina D3, que es vital para el organismo y nos ayuda a equilibrar en su justa medida. Pero es una fuerza. Es lo que mantiene la dinámica de la vida en el mundo. Estamos formándonos esa cosmovisión amplia e ilimitada, porque el sol no está en la Tierra, ahí en el sistema solar, la estrella que da fuerza a todo ese sistema. Y la Tierra gira cíclicamente alrededor del sol. Y ahora yo voy a pensar que así como hay el sol físico, piensa en el sol espiritual. Ese ser supremo, que es un ser espiritual como nosotros,
pero que es un ser que siempre permanece estable. No está en este mundo físico. Igual que el sol, recibimos su luz, pero el sol tiene otra ubicación. Dios también, podemos recibir su energía, pero Él está en esa dimensión de luz rojo dorada, donde nosotros también hemos estado. Pero al venir aquí al mundo físico, a desempeñar nuestros roles, con el transcurrir del tiempo nos olvidamos. Y quizá lo hemos estado buscando, pero no lo encontramos. Pero Él ahora está ahí, ha venido para nosotros, está irradiando luz. La luz de la sabiduría espiritual, la luz de la conciencia de ser seres espirituales, de ser las almas que estamos desempeñando nuestros diferentes roles en esta dimensión física. Él es fuente de poder. Él me da la fuerza de voluntad, el poder de voluntad. Y por eso Él me dice que cuando hay coraje, cuando hay determinación, hay éxito en lo que yo quiero lograr. Y que Él está ahí para apoyarme, para darme fuerza. Siente, percibe, vuelve a conectarte desde la divinidad, desde la espiritualidad, a forjar una conexión entre el alma, que soy yo, y el alma suprema. Esa conexión genera una relación. Por lo tanto, puedes experimentar la relación que tú quieres experimentar. La relación que te dejó impactos emocionales en el pasado y que hoy necesitas superar, transformar. Forja la relación con el padre, con la madre. Desde el punto de vista espiritual, Dios forja y cumple con esos roles. O puede ser el profesor que te da la luz para tomar decisiones. O puede ser el guía que te dice qué hacer, por dónde ir, cómo ir. Y si en esos momentos de crisis críticos tienes algún vacío, pues siempre piensa en qué relación, cuál es la relación que te genera eso. Y Él siempre piensa que tú estás llamado, estás llamada a ser ese ser que puede trascender a las situaciones que has vivido. Y que todo eso es posible si tú siempre estás ahí disponible para hacer lo que Él te puede indicar que tienes que hacer a través del conocimiento espiritual. Y ahora puedes ir retornando, poder evaluar y sentir qué experimentaste, qué sentiste y para qué te sirve esta charla y esta experiencia para tu vida personal, para cerrar un ciclo que tienes que cerrar o los ciclos que tienes que cerrar para continuar adelante. Es para abrir la puerta a una nueva vida. Y mis mejores deseos porque continúes adelante. Siempre piensa
que tú puedes y que tú quieres. Y con ese querer y poder, sentir que lo tienes que hacer para volver a estar como quieres estar. Bueno, mis mejores deseos y espero que haya sido útil el tema de cerrar ciclos. Entonces, hasta otra oportunidad. Muchos éxitos.